Pues, ¿qué tal amigos de Yornum, Proyecto Tierra? Estamos aquí en el Instituto Nacional Electoral, en el Estado de México, con Joaquín Rubio Sánchez, quien es el vocal ejecutivo aquí en el Estado de México. Así es, ya tenemos un poquito más de un año como ejecutivo local y pues para todos los trabajos del Instituto Nacional Electoral en este estado. Pues don Joaquín, qué gusto estar aquí. Esto es Yornum, Proyecto Tierra, y deseosos, a punto de iniciar el proceso electoral, de comentar algunas cuestiones que son de interés para la población. Efectivamente, iniciamos el 1 de noviembre, ya instalándonos como Consejo Local en el Estado de México. Hace unos días el Consejo General nombró a los 6 consejeros que me acompañarán y estaremos al pendiente de todo el proceso electoral, se desarrolle de acuerdo a la legislación vigente. El 10 de octubre se cerró el registro para los independientes, presidentes, diputados y senadores. No, solamente se cerró para diputados. El de senadores se cierra el día 15 y para presidente de la República el día 14. Esos, a raíz de los sismos, se ampliaron los plazos, aunque debía haberse cerrado anteriormente, ¿no? Pero se ampliaron 6 días todos los plazos. Se había, como tú bien lo dices, el último día era el día 10, que era el plazo para los senadores, ¿no? Perdón, era el día 9, entonces el día ya tendríamos que haber tenido todas las listas. El 4 se cerraban diputados, el día 8 presidente de la República y el día 9 para senadores. Pero a raíz de los sismos del 7 y del 9, que el INE decretó algunos días donde decretaba que los plazos se suspendían, entonces el Tribunal Electoral amplió por 6 días más este registro. ¿Cómo siente el ambiente electoral aquí en el Estado de México? Fíjate, acabamos de salir de un proceso electoral muy politizado, el más importante por el número de electores a nivel nacional. El Estado de México representa casi el 15% de todo el electorado a nivel nacional, y obviamente ligado a esto rápidamente entramos a un proceso electoral. Tenemos ahorita hasta el momento, el día de hoy se estarán cerrando el registro de candidatos a diputados. Hasta el momento llevamos 9 personas que nos han dicho que quieren aspirar como candidatos independientes a diputados federales. Los partidos políticos vendrán las precampañas a partir de diciembre y luego obviamente las campañas ya propiamente en abril, ¿no? Margarita Zavala renunció al PAN. Los candidatos a la presidencia se registran directamente ante el Consejo General del INE. Los que quieren ser candidatos independientes a senadores directamente en la Junta Local, en este caso en cada una de las 32 entidades. Y los que quieren hacerlo para diputados en cada uno de los 300 distritos que tenemos en todo el país. Si uno se registra como candidato independiente y luego se suma a la candidatura de un partido, ¿es posible? Dejarías de ser candidato independiente y tendrías que renunciar a lo que en su momento tú estuviste aspirando. Obviamente lo puedes hacer, inclusive ya hemos visto que los mismos partidos políticos tienen sus candidatos y declinan para apoyar a otro candidato de otro partido político. Entonces se puede hacer hasta inclusive un día antes de la elección. Obviamente habría que cuidar los plazos porque ya no aparecerías en la boleta o aparecerías en la boleta, pero no se te suman los votos en automático. Entonces en política 2 más 2 no da 4, ¿no? Eso sí lo tenemos que tener bien claro, ¿no? Por ejemplo, tú tienes a lo mejor tus seguidores 100 o 200 y dices, ¿sabes qué? Yo decido salirme de la carrera para candidato independiente. No quiere decir que tus 200 seguidores se van a ir a donde tú te vayas en automático, ¿no? Porque a lo mejor no tienen lo que vieron en ti para esa situación. Entonces no es en automático. Reitero, no, lo que hemos visto en política, 2 más 2 no da 4, ¿no? Pero ahí está el movimiento. Siempre es interesante ver lo que está ocurriendo en política, qué actores aparecen, qué actores desaparecen, las renuncias que se dice que va a haber en cascada del PAN y que no se sabe si las vaya a haber. Así es, eso son especulaciones. Como siempre esperemos a que se vayan concretando los actos, ¿no? Ya que cada quien determine cómo va a participar en el próximo proceso electoral. Lo que sí le pedimos a toda la población, que es a través del voto como podemos decidir nosotros de manera pacífica quién va a dirigir el país durante los próximos 6 años, ¿no? Llámese esto presidente de la República, senadores y obviamente de los diputados federales. Y en 30 estados de la República, aparte, tendremos elecciones locales donde se elegirá desde gobernador, presidentes municipales y diputados locales. Entonces, estamos entrando a la elección
más grande o más concurrida de la historia. Entonces, sí es muy importante desde estos momentos estar invitando a la población de que escuche las propuestas, de que vea las alternativas y que el día 1 de julio y determine el futuro de este país. Proyecto Your Club es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión: limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra. Al hablar de la elección más concurrida, hablamos de un padrón nominal y de una lista nominal de ¿cuántos? Hasta estos momentos tenemos alrededor de 88 millones de personas en la lista, en el padrón electoral, y un poquito menos, alrededor de 87 millones en la lista nominal de electores. La diferencia entre uno y otro es aquellos que no han pasado a recoger su credencial. A ver, nosotros cerramos el padrón y tendremos cifras finales hasta el día 31 de enero. El día 31 de enero, a ver, estas son las personas que se inscribieron y estas son las personas que podrán estar participando el día 1 de julio para elegir a nuestras autoridades. Después de este cierre del padrón, todavía tenemos hasta el mes de marzo aquellos que estarán recogiendo su credencial para votar. Esa es la diferencia entre padrón y lista, ¿no? El padrón son todos aquellos que acudimos a los módulos de atención ciudadana a registrarnos, y la lista nominal de electores, todos aquellos que acudimos a registrarnos, pero que recogimos la credencial. Que tienen derechos para votar. Sí, pero que la recogiste, o sea, tú puedes haberte ido a inscribir, pero si no recoges tu credencial, no puedes votar. Entonces tú estás en el padrón, estás inscrito, pero no estás en la lista nominal porque te falta lo más importante, la credencial. De esas credenciales hubo cambios, había unas que ya perdían vigencia, estas ya no van a poder participar en este proceso. No, ahorita no pueden participar, todas las que han ido perdiendo vigencia, hablamos de la 03, la 06, la 09, etcétera. Ahorita tenemos ya nada más de ese entonces que no tenían una caducidad, hablamos hasta desde el 2018. Después, desde las que hemos estado nosotros ya entregando a partir del 2009, todas te dicen que son por 10 años. Entonces tú en automático, como tu licencia, tu pasaporte, tienes que acudir, tienes que estar muy atento cuando se vence tu credencial y acudir a renovarla. Tu credencial es por 10 años. Anteriormente no tenía vigencia. Entonces por eso teníamos ese problema con la 03, con la 06, etcétera, ¿no? Entonces ya ahorita ya tienen vigencia y tú tienes que estar al pendiente y ver cuándo vas a acudir a renovarla. La primera que tuve pesaba 61 kilos. La segunda que tuve pesaba yo 95. La tercera llegué hasta 118. Fíjate que ahorita ya no saben ni quién es el de la moto. Es una manera diferente, o sea, yo más o menos lo había visto por años, ¿no? Pero es una manera diferente de contar por kilos como la pones tú. Y efectivamente, o sea, por eso se determinó que la vigencia fuera de 10 años. Entonces, ahorita tú, si no hubiera habido esto en estas reformas y esta nueva credencial de electores, por ejemplo, tú podías seguir votando en estos momentos con la credencial que sacaste en el 93. Y efectivamente ya no te ibas a parecer a aquella persona que obtuvo su primera credencial. Entonces por eso ahora la vigencia es de 10 años. En 10 años cambiamos bastante, pero creo que cambiamos un poquito menos que en 20 o en 30 años, ¿no? Y en la redistritación que se dio, que ya aplica en este proceso electoral. Por ejemplo, aquí en Toluca había 2 distritos electorales federales. Actualmente parece que hay 3. No, seguimos teniendo 2 distritos electorales federales. Entonces, ¿en los locales en donde hay 3? En los locales sí, mira, todos los distritos a nivel nacional, tanto federales, tienes que tener más o menos la misma población para que un voto valga exactamente lo mismo de una persona trabajadora, de un empresario, de un profesor, etcétera, etcétera. Más o menos cada distrito debe andar entre los 300,000 y los 350,000 habitantes por distrito. De esos más o menos hablamos de unos 250 a 260,000 electores por distrito, y debe de ser parejo a nivel nacional. Tiene que haber un rango de más o menos, porque no puede haber un distrito que abarque más de una entidad federativa. Sí puede abarcar más de un municipio, pero por lo general tratamos de que los municipios sean completos. Aquí en el Estado de México tenemos algo muy particular. Tenemos municipios que tienen muchos distritos. Tú hablabas del caso de Toluca. Toluca sigue teniendo 2, pero tenemos el caso de Ecatepec, una de las ciudades más pobladas del país,
donde tenemos 5 distritos, 4 exclusivos de Ecatepec y uno que comparte una parte con la zona oriente de Tlalnepantla, el distrito 16. Entonces, los tenemos que ir reconfigurando después de que se hace, así lo dice la ley, cada que hay un censo, nosotros tenemos que tomarlo y tenemos que volver a hacer una redistribución. Más o menos las redistribuciones deben de ser cada 10 años. Acabamos de hacer la última, vamos en unos distritos electorales federales más o menos homologados, y hubo también una redistribución local, esa entró en vigencia el año pasado. Esa es una atribución del INE por primera vez a partir de la reforma del 2014. Anteriormente los distritos locales eran responsabilidad del Congreso del Estado y del Instituto Electoral del Estado de México. Hoy todas las distritaciones, sean locales o federales, es una atribución del Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué? Bueno, porque anteriormente en algunos estados del país se seguían con la misma distritación de hace 20 o de hace 25 años y teníamos ya casos de donde, por ejemplo, en un distrito tú podías ser diputado con 20,000 votos y en otro necesitabas 120,000 votos. Entonces, quiere decir que no valían lo mismo un voto de una persona en un distrito, a lo mejor en este caso rural, que una persona con un voto en un distrito de la ciudad donde se ha ido concentrando la población, ¿no? Por ejemplo, Toluca, en lo federal 2 distritos y en lo local 3. ¿Por qué ese cambio? Porque aquí lo que se hace es, obviamente, nosotros tenemos 41 distritos en el Estado de México y la legislación local dice que debe de haber 45. Entonces, por unas fracciones muy pequeñas debe de haber menos gente en un distrito local que en un distrito federal. Entonces, lo que haces es toda la población del Estado de México, para una elección local, para una distritación local, la divides entre 45. Y para una distritación federal la divides entre 41. Entonces, por eso son un poquito más pequeños los distritos locales que los distritos federales, aunque inclusive en algunos municipios coincidimos exactamente sin ningún problema, ¿no? Por ese más o menos entre un 5 y un 15% que debe haber para igualar la población en todo el estado. Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Y Michoacán es otro caso. Por ejemplo, Michoacán es el otro estado donde por cada distrito federal hay 2 distritos locales. Entonces son los que más o menos empatan en todo el país. ¿Cuáles son los retos para este proceso electoral? Ya dijimos que va a ser la más concurrida. Yo me atrevería a decir que también hay muchos contrastes entre las ideologías de los partidos políticos, de las fuerzas políticas, y la variable de los candidatos independientes. Sí, mira, no por primera vez, ya tuvimos candidatos independientes hace 3 años, pero hoy como que se están inscribiendo más candidatos. Hace 3 años solamente un candidato a diputado federal llegó como independiente, y vamos a ver, de senadores es la primera vez que va a haber, de presidente de la República es la primera vez que va a haber. Entonces la única experiencia es a candidatos a diputados federales. ¿Cuántos de los que se inscriban en todo el país llegarían? No sé, pero yo creo que sí van a llegar más de los que hace 3 años, ¿no? En estos momentos solamente Manuel J. Cloutier es el único que es candidato, el único que es diputado federal que llegó de manera independiente. ¿Cuál es el reto más importante? Yo te lo diría como autoridad electoral, lo más importante para nosotros es que podamos hacer una elección donde la única incertidumbre que valga es quién va a ganar las elecciones. En todo lo demás, como autoridad, debemos de dar certidumbre. Desde a quién vamos a contratar para capacitador y que estos a su vez vayan y capaciten a los funcionarios de casilla, dónde vamos a instalar las casillas, de todo eso como autoridades electorales debemos de dar certidumbre. Y reitero, la única incertidumbre es quién va a ganar. Eso sí, otro de los grandes retos que como autoridades y como los partidos políticos y la misma sociedad es aumentar la participación ciudadana. Que sigan siendo las elecciones el único, hasta este momento, el único método conocido para ponernos de acuerdo de manera civilizada y en paz quién nos va a gobernar. Que le cerremos la puerta a la violencia, que le cerremos la puerta a otras formas de elegir que no sea una cuestión democrática, ¿no? Ahora sí, que lleguemos al día 1 de julio, donde es el único día en donde todos los mexicanos somos iguales.
desde el que gana el salario mínimo hasta el que gana miles de millones de pesos, ¿no? Que tu voto vale exactamente lo mismo. Que eso lo llegamos a que permee en la sociedad, y que la sociedad este día 1 de julio del 2018 salga y decida por su futuro en los próximos 6 años, ¿no? Tanto a quién quieren en el Congreso, a quién quieren en la Presidencia de la República, a quién en el Senado, a quién en las presidencias municipales, etcétera. Creo que debemos de elevar la participación de la ciudadanía. El Estado de México por muchos años se ha caracterizado como uno de los estados donde la participación no es muy alta, ni siquiera llegamos a la media nacional. La media nacional anda entre el 58 y el 65% en una elección de presidente de la República. En el Estado de México andamos un poquito abajo del 58%. Abajo del 58%. Hablas de que haya credibilidad en el proceso, de que sea mediante cuestiones democráticas. ¿Qué haces ahí en el caso de, por ejemplo, la compra de votos, la distribución de algunos materiales? Alguna vez hasta entrevistamos a una persona que llegó muy triste porque decía: oiga, fíjese que pues me dieron 1,000 pesos, 500 con este billete y 500 con este, pero este es falso y este es bueno, ¿qué hacemos? Le digo, ¿cómo que qué hacemos? Pues si es una tranza eso, ¿no? A ver, todo eso sí tenemos desde un principio, tenemos que denunciarlo, tenemos que permear bien en la ciudadanía y decirle si efectivamente su futuro vale una despensa, o vale 500 pesos, o vale 1,000 pesos, o sea, que todo eso lo denunciemos, que todo eso lo hagamos ante las autoridades, sean estos los institutos locales, el Instituto Nacional Electoral o la FEPADE, porque esto es un delito electoral. Creo que tenemos que ceñirnos todos, incluyendo la ciudadanía, partidos políticos, autoridades electorales, a lo que dice la ley. Si seguimos nosotros, si seguimos perdiendo esa credibilidad entre la clase política, las instituciones hacia la ciudadanía, yo creo que tarde o temprano vamos a llegar a algo que no nos va a gustar, si llegamos al momento en que las elecciones ya no sean las que decidan lo que queremos nosotros, creo que le estaríamos abriendo las puertas a la violencia o a algo más que al final de cuentas nos traerá mayores perjuicios que beneficios. Entonces, toda aquella persona que sea coaccionada, que quieran dar una despensa, un favor, etcétera, denúncienlo. Yo creo que tenemos que llegar a la cuestión, tenemos que arraigar la cuestión de la denuncia como algo para que se vaya cumpliendo o se cumpla cabalmente la ley. Si no lo hacemos así, vamos a seguir teniendo, como lo dijimos en unas mesas temáticas hace algunas semanas, vamos a seguir teniendo un déficit democrático. Cuando menos tenemos en estos momentos una democracia, como quieran decirle, a lo mejor no acabada, a lo mejor una democracia electoral, pero es un gran paso para poder llegar a una vida democrática, ¿no? Eso es a lo que tenemos que apostarle. ¿Los ciudadanos cómo ven al INE? ¿Los partidos cómo ven al INE? ¿Con confianza? Mira, los ciudadanos creo que nosotros estamos padeciendo, o a nosotros nos cargan mucho la actuación de las autoridades emanadas por el voto del ciudadano. O sea, lo que yo quiero decir es que efectivamente es el INE quien realiza las elecciones, pero no somos los responsables de lo que hagan en el ejercicio del poder. A eso habría que reclamárselo a quien nosotros elegimos y en primer lugar los partidos políticos que son los que eligieron a estas personas. Pero estamos en un sistema político donde obviamente la ciudadanía lo que quiere son resultados. La ciudadanía lo que busca es un cambio en su situación económica, de seguridad, de todo, ¿no? Y entonces, como que la ciudadanía ya tiene rato que no ve a la democracia como que le haya traído estos beneficios. Entonces, yo te soy sincero, en estos momentos, el Instituto Nacional Electoral es una de las instituciones más altas reconocidas por la ciudadanía, pero alrededor de un 40% de la ciudadanía confía en nosotros apenas. O sea, somos de los más altos, pero yo creo que no debemos de estar satisfechos. Yo creo que debemos de tener a lo mejor, ¿por qué no decirlo?, una aceptación como en algún momento la llegamos a tener inclusive del 75%. Entonces, sí nos pega mucho el ejercicio del poder, aunque no seamos nosotros los que lo estamos ejerciendo. Eso es parte de esa democracia participativa en donde la ciudadanía tiene que hacer que los gobernantes le rindan cuentas, que haya transparencia en los gobiernos.
Nosotros lo único que hacemos en el Instituto Nacional Electoral es hacer todo lo posible para que se elija de manera pacífica a quién nos va a gobernar, pero no somos responsables de cómo se gobierna. Entonces ese es el gran problema que tenemos, ¿no? ¿Cómo nos ven los partidos políticos? Bueno, creo que ahí entramos en un terreno un poco más difícil porque, te soy sincero, en un partido, en algún deporte, yo pienso que al árbitro siempre se le va a ver con reservas y al árbitro siempre se le va a decir, si tomas una determinación a favor o en contra, bueno, ahí va a depender mucho de la aceptación de los partidos políticos, ¿no? Pero yo creo que sí tenemos, en una democracia que se precie de serlo, tenemos 3 reglas básicas: el respeto de la ley, el respeto al árbitro y el respeto a los resultados. Si eso no lo tenemos, creo que tendremos problemas en el futuro. Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. ¿Observadores electorales hay ya? No, ya empezó su inscripción desde el 8 de septiembre que inició el proceso electoral. Ya se hizo la convocatoria en los medios de comunicación, en los tradicionales y en los alternativos. Se ha acercado solamente una asociación, MOSE, se hacen llamar ellos MOSE, que ya ha estado observando no solo en el Estado de México, sino en otros estados de la República. Hace unos días se acercó, la semana pasada para ser más exactos, se llevó 90 solicitudes para actuar como observador electoral, pero hasta estos momentos no tenemos en todo el estado ninguna persona registrada como observador. Y creo que esto es muy importante, o sea, un observador electoral puede, como su nombre lo dice, observar todo el proceso electoral, y nos hemos quedado nosotros nada más en que el observador es para el día de la elección y para el día de los cómputos. No, un observador electoral lo puede hacer en cada paso que vamos dando en la construcción de este proceso electoral. Puede estar en las sesiones de las juntas, de los distritos, de los consejos, etcétera, etcétera, para que vea y para que él vaya dando cuenta a la sociedad que tanto el Instituto Nacional Electoral como sus órganos colegiados se apegan estrictamente a la ley. O sea, el observador tiene que ir más allá. Yo sé que esto implica tiempo, implica muchas cosas, pero lo más deseable sería que observara todo el proceso electoral y no solamente la parte final, que es el día de la elección y los cómputos distritales, ¿no? ¿Tú qué le dirías? Hablamos de ciudadanía, hablamos de comportamiento, y esto implica una educación, una cultura democrática de respeto, de honestidad, de paz, de tranquilidad. ¿Cómo abona el INE a esto? Estamos nosotros, hace unos años hicimos un estudio que le llamamos nosotros Informe País, y vimos qué opina la sociedad del INE, de los partidos políticos. Arrojó resultados, digamos, no sé si alarmantes, pero sí muy esclarecedores. Por ejemplo, el 80% de la población solo cree en lo que ellos mismos hacen o lo que hace la familia, pero no creen en las instituciones, no creen en los partidos políticos, no creen en los políticos, no creen en los gobernantes. Y creo que ahí tenemos que hacer algo como instituciones, como políticos, etcétera, etcétera. A raíz de este informe País, nosotros empezamos desde el mes de junio a hacer por todo el país, por los 300 distritos electorales y los 32 estados de la República, mesas de diálogo con la sociedad, para ver cómo podemos revertir esa desconfianza de todos contra todos en el país, ¿no? De cómo podemos abonar de que las soluciones se sigan dando de una manera pacífica, pero que cada vez haya más justicia en todos los aspectos. Cómo podemos abonar para que haya esa igualdad de géneros, para que haya esa igualdad en lo económico, para que haya mejores condiciones de vida. Nosotros llevamos a cabo el 31 de agosto las mesas de diálogo aquí en el Estado de México, pero también ya habíamos hecho las 41 mesas en todos los distritos electorales. Entonces, creo que es una forma de seguirle diciendo a la gente que aún por lo que está pasando, que no echemos en saco roto lo que hemos avanzado en estos últimos 30, 40 años. Cada académico habla de manera diferente de cuánto es lo que hemos avanzado en la democracia. Que no echemos en saco roto y que hagamos valer nuestro voto, y que la democracia no termina nada más con ir y emitir
nuestro sufragio el día de la elección, ¿no? Tenemos que darle un seguimiento a todas las acciones de gobierno, tenemos que exigirles que rindan cuentas y tenemos que ser cada vez más transparentes. Si llegamos nosotros a todas estas acciones, yo creo que la percepción de la sociedad tiene que cambiar y va a cambiar. Pero en estos momentos sí hemos sido, ¿qué te puedo decir? En estos momentos sí todas las instituciones estamos, digamos, muy mal paradas ante la sociedad. Pero inclusive la misma sociedad lo dice, o sea, yo no confío más allá de lo que yo hago o de lo que hacen mis familiares. Entonces creo que eso es como que nos debe de prender las alarmas de que algo no estamos haciendo de manera adecuada como sociedad en su conjunto, los más de 120 millones de mexicanos. Más de 120 millones de mexicanos que luego se meten zancadilla unos a otros, ¿no? Dicen que entre los mexicanos cuando están peleando todos están jalando para que estén en el fondo y no para que se ayuden. Pues esto es Jorlun, Proyecto Tierra. Agradecemos al vocal ejecutivo, gracias por estar aquí con nosotros, ¿sí? Aquí en el Estado de México. Le toca pues, una responsabilidad muy grande. ¿Tu nombre completo es? Joaquín Rubio Sánchez. Joaquín Rubio Sánchez. Él pues tiene a su cargo todo este proceso y sabemos que va a ser exitoso. Tenemos que tener éxito en este país y en este estado para acabar con la corrupción, generar credibilidad, que seamos un país en donde nos ayudemos todos a ser mejores. Creo que así debe de ser y para eso vamos a trabajar, no nada más en este proceso. Para eso hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo en el Instituto Nacional Electoral y obviamente estamos en el estado más importante poblacionalmente hablando de todo el país. 41 distritos electorales, casi el 15% de todo el padrón electoral en la República. Joaquín, nuevamente, gracias. Muchas gracias. Dios te bendiga. Esto es Jorlun, Proyecto Tierra. Yo soy Pedro Gómez. Proyecto Jorlun es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión. Limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra.